Ok. Bien, nuevamente, para empezar la grabación. Hoy día vamos a ver, hoy día domingo 6 del 6 de junio, vamos a hablar solo y únicamente, exclusivamente del simple pasado. Simple pasado con el verbo to be y simple pasado con verbos regulares e irregulares. Bien, para hablar del simple pasado hay que mencionar que es una acción que inicia en el pasado y termina en el pasado. O sea que ya no continúa más, no hay más, solamente inició y murió. Ya terminó esa acción. Hablando específicamente del punto número 1, que estamos del verbo to be, siempre vamos a decir, ok, cero estar. No importa si vamos a hablar de cero estar en el presente, pasado, futuro, perfecto, perfecto, continuo, etc. No importa. No importa, pero es cero estar. Es el verbo to be, ¿correcto? Vamos a empezar con el primer ejemplo donde dice yo estaba aburrida durante el juego. Y dice I was. ¿Cómo dices yo? Obviamente vas a decir I. Por favor, solicito el micrófono apagar. Bien, yo. ¿Y cuál es el compañero de yo? ¿Cuál es el verbo to be para yo? Por ejemplo, cuando hablas de I am, o cuando hablas de tercera persona he, she, it, hablas de is, y cuando hablas de we, you, they, hablas de are, ¿correcto? I am, he, she, it, is, we, you, they, are. Ok, bien. Cuando hablas de am, is, obviamente, ok, cuando hablas de am, tú vas a decir was. Cuando hablas de is, vas a hablar de Were. Was. Was. Y, exacto, was. Y cuando vas a hablar de verbo to be, are, vas a decir were. ¿Okay? Entonces, es así. Entonces, para am va a ser was, para is va a ser was y para are va a ser were. ¿Ok? Ese es el punto. Bien. Entonces, tomando en consideración aquello, tú vas a decir, ok, voy a empezar primero con I. ¿I qué? I was. Okay. Yo estaba. Ahí estás diciendo yo estaba. Yo estaba. Ya, ok, yo estaba, pero ¿qué? Dice ella. Yo estaba aburrida. ¿Cómo se dice aburrida? Bored. Ok, bored. No se dice boring. Se dice bored. Yo estaba aburrida. Vamos a colocar aquí, simple, no lo vamos a hacer muy difícil. During the game, ok. During the game, ok. No lo vamos a hacer muy complejo, simplemente así. Entonces dice, yo estaba aburrida. Ojo, solicito que durante el juego. During the soccer game, vamos a poner fútbol. Durante el juego, el partido de fútbol. O el juego de fútbol. Ahora, fíjense, por favor. Este de acá no es un verbo, señores. Este de acá, bored, no es un verbo. ¿Qué está calificando? ¿A quién está calificando? ¿Quién estaba aburrida? ¿La persona o el juego? ¿Quién está? ¿El juego se puede aburrir de alguien? ¿O la persona se puede aburrir de alguien? La persona. La persona se aburre. Entonces, esto no es un verbo. Evidentemente, y mucha gente se equivoca por esto, dice id al final. Id, aquí yo puedo ver que dice id al final, pero id no significa, id se utiliza para verbos. Ese id se utiliza para verbos, ¿ya? Y bored, ¿ok? No es un verbo. Okay, bored no es un verbo. Yo aburrido, tú aburrido, nosotros aburridos, no es un verbo, ¿correcto? Yo estaba, tú estabas, nosotros estábamos, sí. Pero bored no es un verbo, es un adjetivo. Se utiliza ese id, se usa el id, ¿ok? Para hablar, se utiliza el id en
se utiliza en verbos. ¿Ok? Se utiliza en los verbos para volverlos o transformarlos, ¿ok? Para convertirlos en simples pasados. No vamos a hablar de otra cosa porque ustedes no están en otra cosa. Ustedes están simplemente llevando simple pasado. Entonces, dice, I was bored during the soccer game. Ya, yo estaba aburrida durante el partido de fútbol, el juego de fútbol. Bored, vuelvo a repetir, no es un verbo, es un adjetivo que se usa el ed en los verbos, ¿ok? Para convertirlos en simples pasados. En cambio, este no es un verbo, es simplemente un adjetivo calificativo. Creo que noten eso. El verbo acá es bored. Sí, dígame. Sí, dígame, ¿alguien quería preguntar algo? Bien. Entonces, un cachito, por favor, voy a grabar para que no se me borre. Emi Domingo. Sí, dígame. Ok, el micrófono apagar, por favor. Bien. Entonces dice, I was born during the soccer game. Ok, bien. Ahora, vamos a convertir esta oración, ok, vamos a convertir esta oración, la vamos a convertir en una negativa y demás. Ver, por favor, prestar atención. ¿Ya? Y dice, I was bored during the soccer game. Ok. Ahora, ¿cómo yo voy a convertir eso en una oración negativa? ¿Ya? Simplemente añado la partícula negativa not, ¿ok? Debajo, o perdón, al lado del verbo to be. Vale decir, I wasn't. Y contraigo. ¿Ok? Contraigo. I wasn't bored. ¿Ok? Y como hago una pregunta, digo, were you? ¿Correcto? Yo no voy a decir, estaba yo aburrida durante el juego porque yo no he perdido mi memoria. Yo estoy bien. Yo recuerdo, no he tenido un accidente del cerebro. Entonces, alguien me va a preguntar, yo no puedo preguntarme a mí misma. Que yo me acuerdo muy bien de lo que yo hago. Y yo digo, yo no estaba aburrida, yo estaba aburrida. ¿Estabas tú aburrido o aburrida? Y mi respuesta va a ser yes, coma, I was, o directamente no, coma, I wasn't. Ya está. Obviamente respeto la puntuación. A la hora de hacer preguntas a la hora de hacer preguntas con preguntas de información con double questions, pues voy a proceder como normalmente se lo hace. Y voy a decir who, quién estaba aburrido o aburrida durante el juego. Y cuándo estaba aburrida, cuándo tú estuviste aburrido. When were you bored? ¿Cuándo estabas tú aburrida? Obviamente voy a eliminar lo que no corresponde. Y digo, when were you bored? Ok. Y también voy a... ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Correcto? Voy a decir where. Where were you bored? Ok. Durante el juego de soccer, ¿ya? Y adicionalmente a eso, en el juego de soccer. Porque el juego de soccer es en este sitio. ¿Cuándo estabas aburrido? Durante. ¿Y dónde? En el juego. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Será que puedo hacer algo? ¿Algo adicional? ¿Qué me he olvidado yo acá? Ayer, el tiempo de expresión.
¿correcto? Yo no puedo olvidarme el tiempo de expresión. Necesariamente tengo que hacerlo. Tengo que trabajar con mi tiempo de expresión. Es tremendamente importante bajo este contexto. Entonces, yo voy a añadir, lo cual se me hace mucho más fácil para trabajar con el cuándo y el dónde. Me facilita el trabajo con el cuándo y el dónde. ¿Ok? Y digo, ¿quién estaba aburrido durante el soccer, durante el juego de fútbol de ayer? ¿Cuándo estaba aburrido durante el... ¿Estabas tú aburrido durante el juego de soccer de ayer? Entonces, esto voy a marcar como negativo, como no, como mi respuesta, y esta la voy a salvar. Y digo, ¿cuándo tú estabas aburrido durante el juego de soccer de ayer? Perdón, durante el juego de soccer. Ese cuándo como que se escucha un poco ambiguo. ¿Ustedes creen que yo debería borrar desde acá? Pregunto. A ver, voy a leer, se los voy a leer. Yo digo, ¿quién estaba aburrido durante el juego de soccer de ayer? ¿Se escucha bien? Es así, Sí, teacher. teacher, el que no convence creo que es cuándo. Exacto. Vamos a preguntar. Escuchen, por favor. ¿Cuándo estabas tú aburrido durante el juego de soccer de ayer? ¿Tengo que borrar solamente el yesterday o tengo que borrar durante el juego de soccer de ayer? Desde durante. Durante el juego de soccer de ayer. Para que tenga lógica y coherencia en la pregunta. Entonces, ¿cuándo estabas tú aburrida? ¿Verdad? Y si yo digo, por ejemplo, un momentito, por favor. Y yo digo, ¿dónde estabas tú aburrido? ¿Qué voy a borrar? ¿Dónde estabas tú aburrido durante el juego de soccer de ayer? ¿Qué voy a borrar? O dejo. ¿Qué tengo que dejar o qué tengo que borrar? ¿Dónde estabas tú aburrida durante el juego de soccer de ayer? Yo, a ver, díganme ustedes. During the soccer game. Sí, durante el soccer. Entonces, esta parte, para que tenga coherencia, yo tengo que decir ahora, ¿de dónde estabas tú aburrida ayer? ¿Correcto? Bien, no puedo hacer más preguntas, solamente me quedo ahí, ya no hay más. ¿Por qué puede ser? ¿No? ¿Por qué estabas tú aburrido durante el juego de soccer de ayer? Ya, esas son preguntas comunes que siempre nos hacemos. El por qué es algo que siempre lo trabajamos. ¿Por qué es una pregunta fácil? Why? ¿Por qué? Why were you bored? ¿Por qué estabas tú aburrido durante el juego de soccer de ayer? Ok, ya. Ahora, vamos a hacer una plural y saltamos a la siguiente, por favor. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta porque vamos a irnos a los examinitos. ¿Alguna pregunta con relación específicamente a este ejercicio? Bien. No, teacher. Vamos con un plural. Ya hemos hecho este. Como pueden notar, estamos trabajando con yo estaba. Ser o estar. Entonces, ya hemos trabajado con estaba. Yo estuve es lo mismo que estaba. O sea, es ser o estar, pero con lugar, ¿correcto? Estuve, ya está, es lo mismo. Él era un mal estudiante. Ayer estuve, eso también es similar a lo que estábamos manejando hace un momento. Estaba, de locación, de sitio. Entonces, ese estuve es igual que el de arriba. Ya no lo vamos a... Ay, perdón. No lo vamos a trabajar. Yo estuve igual. Eso es lo mismo. Ok, esto es lo mismo. No lo vamos a trabajar ahorita. Ya lo hemos hecho. Porque quiero que vayamos a los examinitos. Y vamos a hacer el era. Ser o estar. Ok, ser o estar.
pero en vez de trabajar con él, vamos a trabajar con plural. Con we. Nosotros éramos. We were. ¿Qué le puedo poner aquí? We were. ¿Qué quieren que pongamos? Excellent students. Good students. Yeah. Nosotros éramos. We were good students. Good students when we were teens, cuando éramos adolescentes. Okay, so we were good students when we were teens, cuando nosotros éramos adolescentes. Okay, nosotros éramos buenos estudiantes cuando nosotros éramos adolescentes. Okay, ¿cómo yo voy a hacer esto en negativo? Yo voy a hacer así. Exactamente. Voy a añadir la partícula negativa, not. Ok. Un minutito, por favor. Y de una vez añado mi... Aquí voy a añadir mi negativa y digo we weren't. Esta es mi positiva. Esta va a ser mi pregunta. Pero no voy a preguntar con were we. ¿Éramos nosotros buenos estudiantes? No me puedo olvidar. Yo no me puedo olvidar. Imposible. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Yo voy a utilizar el you. You es lo mismo que tú o es lo mismo que ustedes. ¿Ok? Entonces, yo no voy a usar you porque no estoy hablando de usted, no estoy hablando de tú. Por eso dice we. ¿Ok? Entonces, no voy a usar este. Voy a usar este. ¿Ok? Ese voy a usar. Entonces digo, were you? ¿Eran ustedes? Porque otra persona me va a preguntar. Were you good students? When you, acá fíjense que aquí tengo que modificar igual. Acá no lo puedo dejar en we. A ver, ¿cómo se escucha si yo les digo lo siguiente? Un ratito, por favor. ¿Cómo se escucharía si mi pregunta es, nosotros éramos buenos estudiantes cuando nosotros éramos adolescentes? Y a la hora de preguntar, ¿cómo se escucharía si yo digo, ¿eran ustedes buenos estudiantes cuando nosotros éramos jóvenes? ¿Hay coherencia? ¿Es lo mismo que la positiva? No, teacher. Entonces tengo que cambiar lo que corresponde. Vale decir, yo voy a decir, ahora sí. ¿Eran ustedes buenos estudiantes cuando ustedes eran jóvenes o adolescentes? Ahora hay lógica, es coherente, ¿verdad? Tiene coherencia con la primera oración, con la positiva. Bien. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que si yo dejo con we está mal. Simplemente no guarda relación con mi positiva oración. No guarda relación con mi oración principal, con mi oración inicial, con esta. Si yo lo dejo con we, no guarda relación. No guarda ningún tipo de relación, porque aquí dice, perdón, ustedes eran buenos estudiantes cuando no eran ustedes, perdón, nosotros éramos. Nosotros éramos buenos estudiantes cuando nosotros éramos adolescentes.
¿correcto? Voy a bajarle un poquito a esto el tamaño. Y dice, nosotros éramos buenos estudiantes cuando nosotros éramos adolescentes, ¿correcto? Entonces, para esta oración, nosotros éramos buenos estudiantes cuando nosotros éramos adolescentes. Tiene que haber una coherencia con esa pregunta. Yo no estoy diciendo que si yo te pregunto, por ejemplo, ¿ustedes eran buenos estudiantes cuando nosotros éramos jóvenes o adolescentes? Hay lógica igual. Pero no nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Estamos refiriéndonos a otras personas, ¿correcto? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Se entiende. Bien, entonces vamos a hacer la respuesta. Y dice, yes, coma, we were, sí, nosotros éramos, o no, coma, we weren't. Ya está respondida. Obviamente respondo con nosotros. Obviamente voy a responder con nosotros porque tiene que ser así. Porque estoy preguntando con nosotros. La pregunta es con ustedes y la respuesta va a ser nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Bien. Voy a hacer solamente unas cuantas preguntas. Déjenme copiar mi positiva y mi just a question. Pregunto y digo, who were good students? Ahora, ¿qué está mal acá? ¿Qué es lo que yo tengo que modificar? ¿Qué yo tengo que modificar? ¿Por qué tengo que modificar? Porque es una just a question, correcto. Obviamente, cuando yo hablo de una cuando yo hablo de una who subject, tengo que volver esto ¿en qué tengo que volver? ¿Cómo yo tengo que hacer esto? A ver, ustedes díganme. ¿Se acuerdan? Ahora, si yo trabajo con esto de la siguiente forma como singular, ¿habrá lógica? Vamos a pensar. Y dice, ¿quiénes eran buenos estudiantes cuando nosotros éramos jóvenes? ¿Hay lógica? No, teacher. No. No, teacher. Entonces, vamos a decir, ¿quiénes fueron? Voy a trabajar siempre con plural, porque yo no sé quiénes fueron, por eso estoy preguntando. ¿Quiénes eran buenos estudiantes? Y ya no habría lógica si utilizo esto, cuando ellos o nosotros o ustedes eran jóvenes. Entonces directamente tengo que matar, para que tenga lógica, tengo que matar desde acá. Para que tenga coherencia mi pregunta. De lo contrario no va a tener coherencia. ¿Verdad? ¿Quiénes eran buenos estudiantes? ¿Correcto? Y ahí termina la pregunta. Vamos a trabajar con... Acá no hemos puesto tiempo, creo. Ah, sí, hemos puesto tiempo, cuando eran jóvenes. Ese es mi tiempo de expresión. O sea, estoy dando la idea. Ya fue hace mucho tiempo. Ya no son más jóvenes, por lo tanto, eso nació y murió en el pasado. Entonces, ¿qué pregunta más puedo hacer? ¿Qué otra pregunta puedo hacer? ¿Será que puedo hacer otras preguntas con esto? Y yo digo, were you good students? When you were, yo puedo decir when, ¿no? ¿Cuándo fueron ustedes buenos estudiantes? Pero ya significaría que yo tengo que borrar la respuesta. ¿Y cuál es esa? Aquí. Entonces, a partir de acá es el cuándo, ¿correcto? ¿Cuándo fueron ustedes buenos estudiantes? Y esta es mi respuesta. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde fueron ustedes buenos estudiantes? Cuando ustedes eran jóvenes, en la escuela. Podría ser, digamos. Podríamos trabajar con eso. Podríamos. Entonces, no voy a poner por qué fueron buenos estudiantes, porque ya no habría coherencia, no habría lógica en tu pregunta. Entonces, podría decir,
¿Dónde? Podría ser, haber sido en la universidad o en el colegio. A ver. ¿Dónde fueron ustedes buenos estudiantes cuando ustedes eran jóvenes? Ya, hasta ahí solamente llego. No hay más. Bien. ¿Se entendió para poder pasar con la siguiente? Sí, se entendió, entendió. Bien, ahora vámonos por favor con los verbos regulares. Voy a ver con qué tengo que pasar ahorita. Ya, entonces, hemos trabajado con el verbo to be. Aquí voy a poner verbo to be. Was y were. Ok. Ahora, quiero que se fijen de que a la hora de trabajar con los verbos irregulares o los verbos regulares, no podemos trabajar con verbos regulares. No podemos trabajar más con el verbo to be. ¿Okay? Verbos regulares, solamente verbos regulares. Y decimos, verbo regular, por ejemplo, walk, por ejemplo, talk, por ejemplo, studied. Ahí, no, María, es lo mismo. María math, muy cortito. Yesterday, ¿ya? Muy cortito. Okay, tengo mi tiempo de expresión, tengo todo lo que necesito y procedo. Negativo y pregunta, just a question. Muy cortito. Ya sabemos el procedimiento, motivo por el cual no hace falta alargarlo más. Y digo, María didn't. No te olvides que ya no puedo trabajar con el verbo to be. El verbo to be ya murió, ya lo terminé arriba. ¿Correcto? Entonces ya no hace falta otra cosa. Obviamente, dice, fíjate que aquí dice studied. Obviamente, tus reglas, ¿ok? Las reglas están en el libro. Reglas. Página, si no me equivoco, página 145 o 143. Revisar. ¿Okay? No voy a mencionar reglas ahorita, porque ya saben ustedes las reglas. Ahorita voy a revisar para mandarles esto. Bien. Dice, María didn't study math yesterday. María studied math yesterday. Y mi pregunta va a ser, ¿did María? María y mi verbo vuelve a su forma base. Añado mi question mark y hago mi yes, she did y no, she didn't. Ya está. Pregunta muy corta, muy concisa. Y digo, who math yesterday, ya está hecha mi pregunta. Ok, la mantengo con el verbo en el verbo en simple pasado. ¿Por qué? Porque no tengo did, no tengo necesidad de transformar. En cambio acá, sí. Y digo, did María study? Y yo voy a decir, a ver qué pregunta voy a hacer. When? ¿Qué estudió María? Perdón. What? ¿Qué María estudió? Y voy a borrar matemáticas. Ok. ¿Qué María estudió ayer? ¿Qué más puedo preguntar? ¿Qué materia? Ok. Voy a poner what subject. ¿Qué materia María estudió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nada más, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿a qué hora?
What time did Maria study math yesterday? Yeah. Where did Maria study math yesterday? ¿Qué más puedo hacer? When, why, y nada más. Ok, acá voy a poner cuándo. ¿Por qué? No está la respuesta en por qué, pero me la puedo inventar. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta que puedo hacer? ¿Qué materia estudió María ayer? Ya está, subject, ¿no ve? Math. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a esta? Bien. Vámonos, por favor, con verbo irregular. El plural es exactamente igual, así que no hace falta mencionar. Vámonos con el verbo. Y para el plural, como les digo, puede ser they, did. Es lo mismo, ya lo hemos visto. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Bien. Tengo que ver todavía esto en qué página está, pero después lo vemos, no hay problema. Verbos irregulares. Voy a utilizar el verbo comprar. María o María y Paco. María en Paco. They voy a poner para no hacerlo muy largo. They bought a book yesterday. Yeah. Procedo. ¿Sí? Están en la página 27. 127. Muchas gracias. ¿Y para el verbo regular? Para el verbo regular. Porque no hay reglas para los irregulares. 127. Gracias. Bien. Aquí en el libro dice irregular, la página 127. Los verbos irregulares. Pero hay las reglas de sonido. Hay las reglas de sonido también. Eso lo vamos a ver después. Hay las reglas de sonido para los verbos regulares. Y reglas también. No se preocupen. Igual les he mandado yo. Igual yo les he mandado por foto a su celular, al grupo. Más el tiempo de expresión también les he mandado. Bien, gracias, Jessica. Dice, they bought a book yesterday. Bien. Voy a hacer la positiva, negativa y pregunta. Ok. Y ahí lo dejamos para poder proseguir con los ejemplos, con los examinitos. Dice, they didn't, y acá transformo en by, tengo que volver a su forma básica, y acá dice, did they buy? Ok. Y respondo yes, they did, o la negativa es no, they didn't. ¿Alguna pregunta para proceder con los examinitos? ¿Alguna pregunta? Bien, ninguna pregunta. Vámonos, por favor, con los examinitos. Vámonos a la página 12. Vamos a ir sacando ejercicios de acá. Bien, página 12. Vamos a comenzar con el verbo to be. ¿Ok? Quiero que analicen la primera, por favor, y me digan qué corresponde en ese caso. ¿Ok? En la primera, ¿qué corresponde? A ver, voy a ver quiénes están.
Arlena, Jessica, Fabiola, Edson, Adriana y Ramos. ¿Hay alguien más en el grupo que haya entrado, digo, en el Teams, que haya entrado recién? Nadie. Bien, solamente somos nosotros. Oliver, teacher. Por eso estoy preguntando, no responden, chicos. ¿Quién más entró? Bien. Vámonos con la primera. Arlena, ¿cuál cree que es la correcta en la primera? El inciso B. Los demás, ¿qué piensan de la respuesta? ¿Es el inciso B? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? No, por si acaso, todos vamos a trabajar en esta. Todos. Todos vamos a trabajar en lo mismo. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la respuesta y por qué? A ver, Jessica, ¿cuál es su respuesta? ¿Está de acuerdo con el B? A ver, allá, Fabiola. El ¿Sí? B, teacher. Ya, a ver, vamos a ver. Bien, Fabiola, gracias. Y dice, our homework. Obviamente estamos en simple pasado. No podemos, ya nació muerto el is. No sirve este is de acá. Porque estamos en yesterday. Fíjense, ¿qué me marca la diferencia? Pues en la primerita. Porque esas son dos oraciones, ¿verdad? Una que dice una cosa y la otra que va en contra de lo anterior. O dice un pero, hay un pero. ¿Ya? Entonces, según esto, acá adelante tiene que ir un verbo to be en pasado. Porque dice yesterday. Entonces, obviamente, o hay B o hay C. Ok. Pero dice today, separado con una coma, pero dice today. Entonces, como es today, no puede ser was, tiene que ser is. Y dice, our homework was very difficult yesterday. Nuestra tarea estaba muy difícil ayer, pero hoy está fácil, o es fácil. Adicionalmente a eso, recordarles también de que homework es una palabra que no es contable. No es contable. No se dice yo hice una tarea, 2 tareas, 3 tareas. Las tareas no se pueden contar. Los ejercicios se pueden contar, pero la palabra tarea no es contable. Por ese motivo se utiliza is. Arlena, Jessica, la 2. ¿Qué piensa de la 2, Jessica? ¿Qué es la 2? ¿Cuál es la letra? Sí. A ver, vamos a pensar. Fabiola, ¿qué dice? ¿Cuál es de la 2 la respuesta? A ver, La C, teacher. A ver, vamos a pensar. Adriana. La C, teacher. A ver, Edson. Ramos, Oliver, ¿cuál es la 2? ¿Cuál es la letra de la 2? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Oliver. Oliver. No tiene puntaje esto, no tiene calificación. Deme nomás su idea. Ya, teacher. ¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta de la 2? Oliver Mora. A ver, Ramos. D, teacher. ¿Cuál, Oliver? La D. A ver, allá Ramos. La D. Ya, vamos a analizar. Dice, I know that I late 2 days ago. Obviamente, simple pasado. But this time, I
late. Entonces, obviamente, nuevamente se está hablando de tiempo pasado y tiempo presente. ¿Correcto? Entonces, pensaba que era la 3, teacher. No, no. Entonces, dice I know, yo sé, dice que entonces, fíjate que dice 2 days ago. Entonces, aquí tiene que ser pasado. Aquí tiene que ser pasado. Pero acá no puede ser pasado porque dice, pero esta vez, en este momento, this time, pero esta vez, dice. Entonces, si es esta vez, significa presente, ¿no? No es pasado. Entonces, aquí es pasado, aquí es presente. ¿Dónde tiene pasado y presente? ¿Cuál de estas letras tiene pasado y presente? Primero, David. pasado. Exacto. Pasado y presente, acá no está. Pasado y presente es la D. Porque tiene pasado y presente. Entonces dice, yo sé que yo no estaba tarde 2 días atrás. Yo no llegué tarde, no estaba tarde. Pero esta vez yo estoy tarde. Eso dice. Vámonos con la número 3. Vámonos con la número 3. Respuesta, por favor. Quien quiera dar la respuesta, la da nomás, no hay problema. ¿Okay? A ver, teacher. ¿Quién es, Alex? Agrega, teacher. Brian. Sí, teacher. Bien, Brian, bien que asista. Bien. Dice, vamos a pensar. En la primera es una conversación obviamente entre 2 personas, ¿correcto? Obviamente entre 2 personas. Y dice, was she born? Y dice la respuesta, she born in New Zealand. Entonces obviamente estamos hablando de dónde ella nació. Y dice, ella nació en tal sitio. Entonces obviamente si dice dónde, hay 2 dóndes. Es la A y la B, ¿correcto? Son 2 dóndes. La C y la D no sirven. Dice dónde o dice cuándo. Porque acá dice sitio, ¿no ve? Dice, no puedes equivocarte porque dice sitio, dice in New Zealand. Entonces, obviamente tiene que ser dónde, ¿correcto? Bien. Entonces hay 2 dóndes. ¿Y cuál es? Pues, she were o she was. La Exacto. Digo, where was she born? She was born in New Zealand. Ok, la 4. ¿Cómo es la 4? ¿Cuál es la respuesta de la 4? A ver. Alguien que la tenga. La teacher. A ver, vamos a pensar. Arlena, pero Fabiola dice la A. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien tiene una idea diferente a esa respuesta? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene otra idea de la 4? ¿Qué dice? ¿Quién tiene una idea diferente de la 4? ¿Están todavía conmigo? ¿Arlena está? Teacher, las sí. ¿Cuál? El inciso C. Sí. A ver, vamos a ver. Y dice, primero, dice, were they late for the meeting? ¿Estuvieron ellos tardes para la reunión? Porque ellos durmieron. Entonces es porque ellos se durmieron, ¿correcto? ¿Correcto? Ese fue el problema. Ahora, yo te voy a indicar algo. Cuando tu respuesta dice because, es porque tu pregunta dice why.
Cuando tu respuesta dice because, es porque tu pregunta dice ¿por qué? ¿Por qué ellos estuvieron tarde para la reunión? Porque ellos se durmieron. ¿Correcto? Entonces, hay tres whys, ¿ya? Pero dice they. Y yo voy a usar con they, ¿qué se usa? Sería la D, teacher. A ver, no puede ser la D porque la D dice are. La D dice are. Y esta situación ya se durmieron ellos. Porque ya ellos llegaron tarde ya. Sí. Sí. Es la sí, claro. Entonces, yo no puedo responder con are, que evidentemente are le corresponde a they, pero no puedo responder con I porque no es un presente, es un pasado, porque ellos ya se durmieron. Por eso ellos tuvieron problemas en la reunión, en su trabajo, porque ya llegaron tarde, porque ya se durmieron. Entonces, por ese motivo es they were. La respuesta es C. Vámonos con la 5. ¿Qué pensamos de la 5? ¿Qué es en la 5? La A. A ver, ¿quién más dice algo? Yo igual, teacher, en la A. A ver, vamos a ver. Y dice la La, 5. teacher. Ya, vamos a ver. Dice, ajá, dice today. Y si es today, es porque es ahora. Y acá en la segunda parte es ayer, entonces. Acá va a ser en el ahora, ¿ok? Acá va a ser en el ahora y en la última va a ser en el ayer. Entonces, ahora, aquí está ahora, is. ¿Qué más hay? No hay más. Porque esto es presente, presente. Yo he dicho que esto es today, es presente y pasado. Entonces tengo que buscar un presente y un pasado. ¿Correcto? Y el único presente y pasado es este, el A y el D. Pero no puede ser D porque dice it. Tercera persona, y si dice it, no puede ser where, porque yo no digo it are. ¿Alguna vez han escuchado it are o it is? It is. Entonces no puede ser it were. Tiene que ser it was. Ah, ¿qué piensan de la 6? ¿Qué pensamos de la 6? Inciso A. A ver, ¿qué piensan los demás? Yo igual, Creo teacher. que no es el inciso A, porque ADI indica dentro de un lugar o no creo. Más bien sería inciso D. A ver. Inciso Y D. dice, vamos a ver. Ah, ¿y qué hemos visto? ¿Se acuerdan ustedes qué se utiliza para cuando hablas con años? ¿Se utiliza in, on o at? ¿Qué se utiliza? ¿Qué se utiliza In. para hablar de años? In, on, at. In. 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 Entonces, automáticamente ha muerto la A. Automáticamente ha muerto la A, porque ya sabes vos, ya te he pasado yo a ti, y además les he pasado ejercicios respondidos. Ejercicios con respuestas les he pasado. Con in, on, at. ¿Cuándo vas a utilizar in? ¿Cuándo vas a utilizar on? ¿Y cuándo vas a utilizar at? En tiempo. Y las respuestas ya tenían respuesta. Digo, las preguntas ya tenían respuesta. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están? Eso no me pueden decir que se han olvidado tan rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Fíjense en su grupo. Acabo de mandarles otra vez. En año. ¿Dónde hay un año? ¿Dónde? Muéstrenme un número. Donde diga año. Les he pasado al grupo de WhatsApp. ¿Qué número? En el 4, teacher. En el 4, en el 8. Entonces es in. Entonces automáticamente ya tienes que eliminar lo que no te sirve. Tienes que ir borrando, descartando. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, ahora tienes B, C y D. Entonces ya estás
ya estás con menos, menos incisos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si dice, él nació, porque dice, he was born in 1963. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde nació? ¿De qué nació? ¿O de cuándo nació? Si tu respuesta es, él nació en tal año. Tu pregunta va a ser, when, ¿no ve? ¿Cuándo? When was Mr. Black born? ¿Cuándo nació el caballero este? Entonces la respuesta es, él nació en tal año. Vámonos con la 7. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la 7? ¿Cuál es la respuesta de la 7? El inciso C. A ver, vamos a ver. Y me dice, the students, very tired today. Because they, at the party last night. Obviamente, si estoy hablando de they, acá the students es un they, ¿no ve? Y acá vuelvo a decir they, ok, entonces tengo que buscar plurales. Motivo por el cual, vamos a ver, primero tiene que ir un today. Today es ¿qué? Un presente. Y last night, anoche, un pasado. Entonces tengo que buscar un presente y un pasado, pero con plural. Presente, presente, pasado. Acá está mal porque acá dice pasado presente. Entonces, A murió. Presente pasado, podría ser B. Pero ¿qué más puede ser? Vamos a ver. Presente pasado, ok. El D murió. Porque dice pasado pasado. Ok. Entonces tengo dos alternativas. Tengo la alternativa B y C. Porque dice presente pasado. Pero dice they. Entonces no puede ser B. Tiene que ser C. Entonces digo, the students are very tired today because they were at a party last night. ¿Correcto? Entonces, C. Vámonos con la 7. Digo, con la 8. ¿Cuál puede ser la 8? ¿Cuál es la respuesta de la 8? No tiene puntaje, así que por favor solicito participe. ¿Qué dice? ¿Qué es en la Inciso 8? B. A ver, vamos a analizar. Dice, years ago, dice, pasado. Dice, 2 years ago, pasado. Ok. Y dice, ¿fue el trabajo de la muchacha 2 años atrás? ¿No ve? Porque está hablando del trabajo de la muchacha. No estoy hablando de Jennifer. Estoy hablando del trabajo de la muchacha. 2 años atrás, pasado. Entonces dice, ella, ¿será que ella, en este caso, por ejemplo, con she, ¿qué voy a usar? Were o voy a usar was? Porque dice she. ¿Qué voy a usar? Were o was? Was. Entonces muere A y muere D. Motivo por el cual me queda B y C, porque dice was, ok. Pero mi pregunta va a ser what o mi pregunta va a ser who. Entonces yo voy a preguntar, ¿quién fue el trabajo de Jennifer 2 años atrás? ¿O qué fue el trabajo de Jennifer 2 años atrás? Y ella fue una azafata. ¿Voy a preguntar con qué o voy a preguntar con quién? ¿Qué? ¿Con qué? Entonces mi pregunta va a ser, what was Jennifer's job 2 years ago? She was a flight attendant. 9. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta para la 9? Terminaremos con esto para que nos vayamos directamente con el DIT. Por favor, con eso ya terminamos.
¿Cuál es la 9, juventud? La 9, ¿cuál es? A ver. A Adriana. Teacher, disculpe, ¿qué significa briefcase? Maletín. Ah, sería how much, inciso D. Yo digo la, ¿Qué dicen? Inciso A o inciso D, una de los. Yo Inciso A, C que he descartado, pero. ¿Qué yo dicen? A, ¿Quién dice A? yo, José Luis. Ya, a ver, vamos a ver. Primero, cuando estamos hablando de plata, cuando estamos hablando de costos, siempre utilizamos how much, no se usa how many, por lo tanto, B muere. Ahora dice, how much is the briefcase? ¿Cuánto es el maletín? Y si estoy hablando de cuánto es, no es pasado, es presente. ¿Correcto? Y digo, es o son $200. Obviamente en singular, porque estoy hablando del maletín, y el maletín es uno, no está preguntando por 10 maletines. Entonces es, it is $200. Pero, dice, pero antes. Entonces, antes significa pasado. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La A, La A. Y dice, ¿cuánto es el maletín? Es $200. Pero antes estaban a $100. Bien. Con el 10 vamos a matar esto. Ok, con el 10 matamos esto y nos pasamos al otro, por favor, porque no nos va a dar mucho tiempo. El 10 y muere ya. 10. 10. Aquí nos hemos quedado en el 10. Yeah. 10, ¿cuál es la respuesta? Dice en el 1990, dice. O sea, ¿no es pasado acaso? Sería la B. la B, Claro, es la B porque dice 1990, dice, ¿no ve? ujú, Entonces, pasado. Y dice, pero ahora, dice now. Entonces, la primera es pasado y la última es presente. Entonces, es la B. ¿No ve? How old, dice, ¿no ve? La B dice, how old were, dice, how old were you en el 90, pero. Dice, I was 10, but I am 25 now. O sea, el primero es pasado al 90, pero en el último es presente, ahorita. Entonces es la B. Vámonos, por favor, con el... Tomen nota para seguir jugando. No les voy a dar esto porque ustedes ni juegan, ni practican, ni nada. La anterior vez les he dado examinitos y no lo han hecho porque no era obligatorio. Con ustedes es obligatoria la cosa. Entonces no vale la pena que les regale examinitos si no van a estudiar. sí, quiero estudiar. Pero pídanme personalmente, por favor, porque no voy a mandar yo para que lo guarden. De manera personal me piden los que realmente van a estudiar o van a jugar, porque esto es juego. Quienes quieran jugar me avisan, pero de manera personal no lo voy a dar para que lo guarden por ahí, lo boten. Vámonos a la 14, quiero ver si la 14 es... Sí, aquí está la 14. Bien, esto es así. Fíjense, por favor. Dice, acá dice, he some new shoes last month. Él algunos nuevos zapatos el mes pasado. ¿Cuál vas a trabajar? Obviamente, buy es pues un irregular. ¿Cuál es? La respuesta de la 1. La A,
Exacto. Exacto, porque dice, él compró. No puede ser ing, porque si fuera ing, ¿dónde está el verbo to be? No puede ser by, porque dice last month. Imposible. By es una base. Verbo en su forma base. No puede ser vais, porque esto no es simple presente. No puedo yo añadir la S acá, como si fuera, evidentemente es tercera persona, pero no es pues simple presente. La 2. ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 2? La C. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? A ver, Brian. No puede ser la C, teacher. ¿Qué dice Arlena, Jessica, Fabiola, Edson, Adriana, Ramos, Oliver? A ver, Yo fui teacher que le dije la C. perdón. Ramos tiene razón. La 2 es la C. Porque dice, where did you go? Obviamente, acá dice last year, motivo por el cual es pasado. Siempre puesto auxiliar va a ser did. Motivo por el cual es la A o la C. Las demás nacieron muertas. B nació muerta, D nació muerta. Pero obviamente, si estás pues usando el did, tu verbo tiene que estar en su forma base. La 3. ¿Cuál es la 3? Por lo menos avanzaremos 10 de estas. Apúrense, por favor. ¿Cuál es la 3? El inciso B. El inciso B. A ver, vamos a ver. Y dice, obviamente pregunta, obviamente pasado, entonces obviamente la A nació muerta, las únicas que sirven son C, B y D. Pero dice, did you, no puede ser so, porque el verbo tiene que estar en su forma base, motivo por el cual es o B o C. Y dice, did you see Jane last month? ¿Viste tú a Jane el mes pasado? Y dice, no. Ahí, ¿y cuál va a ser? Niegas, siempre niegas 2 veces en tu respuesta negativa de la yes no question. De lo contrario está mal, motivo por el cual la respuesta es B, la 4. ¿Cuál es la 4? ¿Cuál es la 4? ¿Cuál es la 4? El inciso D. El inciso D. El inciso D. ¿Por qué? Porque dice in the car factory. En la fábrica de autos. En la fábrica de autos es una locación, una dirección. Entonces, nacieron muertas A y C. Motivo por el cual me queda B y D. Ok. Pero si yo digo, estoy usando el did, entonces, ¿cómo tiene que estar mi verbo? En su forma base. Motivo por el cual mi respuesta es D. La 5. ¿Cuál es la 5? La A. 5A. ¿Por qué? ¿Por qué es la 5A? Porque dice Max didn't. Si dice didn't, obviamente mi verbo tiene que estar en su forma base, motivo por el cual C y D mueren, me queda solamente A y B. Bien, entonces, si yo digo he, dice Max didn't go out yesterday afternoon. Max no salió ayer en la tarde. Él, eso se llama paralelismo. Si no salió ayer, igual estoy hablando de ayer. No puedo decir stay. Si él no salió ayer, es pues porque se quedó en casa. Igual tiene que estar pues en su forma pasada. Entonces tiene que ser Max didn't go out yesterday afternoon. He stayed at home. Entonces la respuesta es A. La 6. ¿Cuál es la respuesta?
¿La B? No, Entonces, la D. no. Ya están eliminando ya 2. Según lo que Ramos ha eliminado, 2 ya ha eliminado Ramos. De Canto eliminó 2. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuál es la respuesta? Entonces sería la A. Ya pues, Ramos. Eso no vale, Ramos. Si no está seguro, no lo digan, porque no puede ser la A, pero no, es que después puede ser la B, pero la C, pero la... No. La respuesta es la C. Dice, Jeffrey didn't study French before. Este personaje no estudió francés antes. Dice, pero él estudia en la universidad ahora. Ahora significa ahora, presente, motivo por el cual el he, tercera persona, tiene que estar con el ahora, o sea, studies. 7. Eso me confundió, teacher. No adivinen. No adivinen. 7. Ya tienes la respuesta aquí. Si dice sopa y pescado, ¿eso qué? Si dice sopa y pescado, no es la. Si dice sopa y pescado, obviamente no es where, obviamente no es who. ¿No? No es ni esto ni esto. Porque si yo te digo, ¿qué almorzaste? Sopa y pescado, entonces es un qué. Sabemos que es un what. Pero para el almuerzo, no sobre el almuerzo. ¿Correcto? Obviamente también significa, on también significa en el almuerzo. Pero la preposición correcta es for lunch. Entonces vas a decir, what did they have for lunch? Siempre en este tipo de contextos de almuerzo, siempre vas a preguntar for lunch. Vas a usar, mejor dicho, la preposición for. ¿Ok? Para el almuerzo. ¿Qué comiste para el desayuno? ¿Qué comiste para el almuerzo? ¿Qué te serviste para la cena? Por ejemplo. 8. La C. A ver. La respuesta es la C. Dice, where were you? ¿No? Where were you last week? ¿Dónde estuviste tú la semana pasada? Dice, yo estuve en Alabama. So, I was. 9. ¿Cuál es la 9? Fíjate que acá dice yesterday. Aquí dice usually. Pistas, busquen pistas. ¿Qué es usually? Presente. ¿Qué es yesterday? Pasado. ¿Qué es? A ver. Con I, ¿qué usas? ¿Acaso vas a usar I works? I no es tercera persona, señores. Tercera persona es he, she, it. La A, teacher. Es la Sí, A. Porque dice, yo trabajo, I work. Ese works, de aquí, solo se utiliza para terceras personas. He, she, it, no se equivoquen. Por tonteras, por una S, no pueden perder puntaje por eso. Salven sus puntos en el examen. Es I work, ¿ok? Y después dice, but I worked for 8 hours yesterday. ¿Cuál es la 10? ¿Qué es la 10? La B, teacher. La C. La 10 es la B. La 10 es Yes. la B. Porque dice Rosemary
Dice Rosemary often, dice a menudo. Entonces, si es un a menudo, significa una acción recurrente. Por lo tanto, va a ser gets. Y acá dice ayer, por lo tanto, va a ser pasado. Motivo por el cual es Rosemary often gets to work by bus, but she got to work by taxi yesterday. 11. Inciso A, teacher. Inciso A. Dice, Bonnie y Nick el fin de semana pasado. Entonces, es pasado. But they rarely tennis. Muy raramente. Entonces, eso es una acción evidentemente recurrente, pero en forma negativa. Pero ellos muy raramente juegan tenis. Entonces, va a ser, ¿qué va a ser acá? La A, ¿no ve? Dice, Bonnie and Nick played tennis last weekend, but they rarely play tennis. 12. ¿Cuál es la 12? La D. D. Exacto, porque dice a lot in winter here. O sea que esto sucede siempre en invierno acá. Pero el año pasado, dice, entonces tiene que ser presente, pasado. ¿No? Donde hay, acá hay presente, 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 pasado, pasado, presente, pasado. Entonces dice, it snows a lot in winter here, but it rained last year. Ok, pasado. Vámonos con la 13. La 13. Con eso terminamos. Fíjense, last year, otra vez. La. No adivine. Sería la B. B. La B. Dice, last year it snowed for 3 months. El año pasado nevó por 3 meses. But it rained, pero solo llovió, porque dice just, solo, pero solo llovió por 2 semanas. O sea, nevó más que lo que llovió. La última, la 14. Con eso nos vamos. ¿Cuál es la 14? Chicos, tengo vida propia. Quiero ir a almorzar y salir a la calle. No se puede salir. Chicos, quiero ir a almorzar. ¿Me escuchó, teacher? No escuché. Inciso C. Inciso C. Dice, does it snow a little in winter in Holland? Pero no te olvides que esta es pregunta, motivo por el cual tiene que ser pregunta. No puede ser do, motivo por el cual ha muerto A y ha muerto D. Solo me queda C y me queda B. Entonces dice, does it snow? Ok. Y luego dice, yes, it does. No puede ser do, motivo por el cual solamente C. Yes, it does. But last winter, it didn't snow at all. Bien. Se les agradece. Hagan su tarea. No me han presentado. Tienen hasta hoy día para presentar. Quien no presenta pierde puntaje.
Quiero saber quiénes están un momento, por favor. Son, a ver, Adriana, Arlena, Edson, Fabiola, Hernán, Brian, Oliver, Samara también está. Bien. Gracias, chicos. Hagan tareas, hagan las tareas. No me han presentado. Van a disminuir puntaje. ¿Cómo has empezado también en tus puntajes? Primer trimestre, primer examen perfecto, segundo examen medio maluco y el tercero ya 0. No creo que pueda ser bueno eso. Bien, chicos. Bye, bye, teacher. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, teacher. Hasta luego, teacher.